7:37, ya estamos de regreso para ir a la conversación del día. Le agradecemos estar aquí en el estudio junto a nosotros a Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, quien viene a hablar lo invitamos por los temas de actualidad. Se está hablando mucho de migración, mucho de este problema, más aún luego que ayer la ministra Carolina Toá dijo hay 28.000 órdenes de expulsión, no las hemos concretado, subieron bastante. Y tampoco tenemos idea de dónde están esas personas, que suena aún más grave. Rodrigo, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gran saludo a todos. Rodrigo, primero, 28.000 expulsiones pendientes, no sabemos dónde están. ¿Por qué sigue subiendo y subiendo y subiendo esta cifra, que se suponía estaba más controlada en el último tiempo? Se había hablado que iba a bajar, habían hecho una limpieza de datos el año pasado y se suponía que eran 12.000 y ahora dice 28.000 la ministra. Y lo peor, no tenemos idea de dónde están esas personas. Bueno, es cierto que constantemente o frecuentemente se habla de migración, pero a mi modo de ver nunca se habla con la densidad, con el tiempo, con la profundidad adecuada. Y esto más que porque sea un tema que a mí me gusta, es porque tiene una serie de complejidades que hace necesario poder abordar el tema con un sentido más amplio, porque se ocupan muchos conceptos que se tienen por consensuados y en realidad no tienen que ver con la realidad. Aun cuando parezca a contrapelo, cuando parezca contraintuitivo, la verdad es que los estados como Chile, con realidades territoriales como tiene Chile, mientras más restricciones pongan en frontera para el ingreso regular, en lugar de hacer más seguro su interior, hacen más inseguro porque fomentan el ingreso irregular. Lo digo de otra forma. Cuando nosotros observamos la curva de los ingresos irregulares, es decir, personas que ingresan a Chile en forma distinta a la que la ley contempla, por la frontera y no por el paso fronterizo, para decirlo de forma más simple, es precisamente en aquellos lugares en donde el Estado chileno ha puesto restricciones mayores a que esas personas ingresen en forma regular. Les ha puesto más requisitos para ingresar. Fíjate, 2012, visa a los dominicanos. 2018, visa a los haitianos. 2019, visa a los venezolanos. El periodo inmediatamente posterior a todos esos, salta en forma radical el ingreso clandestino de dominicanos, haitianos y venezolanos. La correspondencia es casi idéntica. Entonces, lo que uno tiene que entender es que las políticas migratorias no solamente son un tema de restricciones en frontera, porque simplemente no existe capacidad para que esas restricciones sean realistas. Entonces, cuando yo digo que las personas no entren en forma regular, hay muchas posibilidades de que entren en forma irregular y dentro de los incentivos que ellos tienen les importa, para decirlo en términos dramáticos, comer en lugar de andar con los papeles en orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y con esto termino. Es que precisamente en los últimos 5 o 6 años, por distintas razones, por decisiones de las autoridades, pero también por condiciones como el COVID, se han generado más restricciones al ingreso regular y por lo tanto lo que hemos visto es una explosión del ingreso irregular. Estamos hablando de que en los últimos 4 o 5 años, casi 200 y tantas mil personas han ingresado en forma clandestina, de las que hemos detectado porque se han denunciado o porque se han ellas mismas autodenunciado. Bajo esa idea sí quedan algunas interrogantes que surgen automáticas. Probablemente esa familia que viene con niños, etcétera, podría tener más facilidad que pase por la puerta, ¿cierto? Evidentemente. Pero esa política, tengo la sensación, que no aplica ni para el Tren de Aragua, ni para los gallegos, ni para los que vienen. Ellos no van a pasar por la puerta tampoco, porque no deben, no les conviene y no les interesa. Bajo esa lógica, ¿no? No sé si no están pasando por la puerta regular. Yo tengo mis dudas. Y de hecho, de las investigaciones que uno puede hacer, es que seamos realistas. Si las personas que cuentan... El Tren de Aragua, que alguien que viene con arma o droga o viene a matar y devolverse, porque hay algunos que la fiscalía nos decía... El soldado sí, pero no son pocos los miembros del Tren de Aragua que se han podido detectar que han ingresado en forma regular. Lo que quiero decir es que la barrera en frontera, primero, no es efectiva. Y segundo, genera incentivos perversos porque la persona que tiene capacidad de superar esa barrera de la frontera es la persona que tiene destrezas delictuales. En cambio, la persona que no las tiene, su única alternativa es que lo pille la policía y lo guarde, digamos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuántos efectivos del Tren de Aragua han sido detenidos en frontera?
¿Ha aumentado? En torno a lo que usted dice, yo creo que queda medianamente respondida ya la pregunta que le iba a hacer con respecto a José Antonio Caz. Lo tuvimos aquí hace 2 semanas y él venía llegando de Hungría. Y era partidario de esos 850 kilómetros de frontera poco vigilada. Se le llama porosa muy poéticamente, pero de verdad ahí pasa el que quiere y hace lo que quiere. Porque es porosa. Es que es importante. Pero perdón, ya, entonces perdona, él decía, no son 850 kilómetros planos, No. hay algunas que son de alta montaña y por ahí no va a pasar nada, no se puede pasar, y otros donde podríamos poner, dijo, o zanja, o reja, o vigilancia, y podríamos hacerla no porosa. A ver, el tema migratorio, todos buscamos... Ojo que esta conversación se centra en lo migratorio regular principalmente, para que ya dejemos porque siempre dice, es que no quiere extranjeros en Chile. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que eso ya quedó por allá atrás. Yo creo que estamos hablando de lo irregular. Es que justamente te iba a decir eso. Yo creo que es importante que en temas migratorios empecemos a conversar de las cosas en las que estamos de acuerdo. Y después veamos las que no estamos de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con José Antonio Caz de que lo que uno tiene que favorecer es la migración regular. Y hay que evitar a toda costa la migración irregular. La pregunta es cómo evitamos la migración irregular. Y te voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo con fomentar la migración irregular. Porque la migración irregular genera todos los incentivos posibles para el crimen organizado. Si tú ingresas a una persona en forma irregular, ¿quién le hace el servicio? El crimen organizado. Sí, claro, les cobran. Cuando tú ingresas a una persona en forma irregular, si la estás metiendo sin que nadie la controle, ¿por qué no le pones una mochila con armas y drogas? Entonces le estás dando los medios logísticos. Y cuando ingresas a una persona en forma irregular, que no va a tener formas de regularizarse dentro del país, otro tema que podemos conversar respecto a la política del Estado, generas el ejército o la masa trabajadora de esa organización criminal. Sí, lo que están comercio ambulante, por ejemplo. Pero eso lo venimos diciendo hace muchos años nosotros. Sí, claro. Y lo venimos diciendo hace años para decirle al Estado de Chile, ojo, no genere incentivos pensando que usted va a tener capacidad de controlar en frontera hasta que la tenga, ya me referiré a eso, pero mientras tanto trate de que aquellas personas que vienen con motivos lícitos tengan una herramienta para poder estar en forma regular. Ahora, ¿qué es lo que yo digo a propósito de la zanja para no correrme? Si tienes la capacidad de poder evitar que cualquier persona que no ingrese en forma regular ingrese en forma irregular, no tengo ningún problema. Pero ningún problema. Pero esa cantinela de distintas herramientas para poder cerrar la frontera la vengo escuchando hace 15 años. Y todavía nadie ha sido capaz de hacerlo. Entonces, si él pone un muro, pone lo que quiera, los muros, yo te puedo mostrar videos que a mí me ha tocado mostrar de esas fronteras que señala Cast, en donde la gente salta por arriba de los muros, pasa por otro lado. Pero probablemente no pasan todos los que pasarían si no estuviera eso ahí. Supongo, si no México con Estados Unidos sacan el muro, ¿no? Solamente te hago la siguiente pregunta. Un hombre con su familia, ¿va a superar ese muro? Seguramente no. Un delincuente. Seguramente sí. Entonces, es que ese es el punto. Entonces yo lo siento, yo no es mi vocación traer noticias agradables, pero creo que en Chile tenemos que darnos cuenta que la política migratoria está determinada por un montón de condiciones y una de esas es la geográfica. Entonces, hasta que no tengamos fronteras como las que anhela el señor Cast, yo creo que hay que entender que la facilitación migratoria es una forma de regularizar a la migración. Segundo tema, nosotros tenemos, como te he dicho, en los últimos años casi 200.000 personas que han ingresado en forma irregular. De esas 28.000 tienen orden de expulsión, pero hay un dato que la ministra no ha dado, por prudencia y porque sabe la escandalera que es. De los últimos 8 años, dijo ella. Claro, pero hay otro dato que seguramente no dio por la escandalera que significa, pero en el proceso de empadronamiento que tuvo lugar recién, para hacerlo entender, el Estado de Chile le dice a todas las personas que ingresaron en forma irregular, vengan, biometrícense, para saber quiénes son, dónde están. Esas personas, con la expectativa de alguna eventual regularización, que yo creo que es necesaria, concurrieron. Estamos hablando de 170.000 personas, 180.000 personas. Yo saqué las cuentas. ¿Cuánto demora? Porque todas esas personas, en la actual política del Estado, que no está regularizando a las personas que ingresaron en forma clandestina, y no habiendo una norma que permita regularizarla, sacar a esas personas en vuelos de 60 personas por cada avión, a un avión día por medio, nos toma 16 años en sacarlos a todos. Ya, pero se refiere a 170. Chile no está diciendo que va a sacar los 170, ¿o sí? Pero si está regularizando a esas personas. Es decir, lo que estamos haciendo hoy día... Bueno, pero lo que dicen, ya lo hemos escuchado de varios otros expertos o ex directores, jefes de extranjería, que si usted
legaliza los 170.000, usted le está diciendo a los otros 170.000 que están fuera, vengan, si en algún momento esto va a pasar y va a tener los papeles. Usted habla más de esa idea de regularizar, pero se puede venir todo el quien quiera a vivir Es que en una Chile, cosa ¿o no? es que ese es el problema, es que las migraciones no son bipolares. Es decir, no es que cuando uno dice A está negando Z. No, el digo, tema es, digo que produce como un efecto. es que, A eso iba, es que un ¿dónde está el vínculo. efecto? Es decir, el efecto llamada es un efecto, es un término Usted que dice se que no acuñó. existe. El efecto llamada es un término que se acuñó en España. Ujú. Y todos los datos demuestran que el efecto llamada no tiene el impacto que se sostiene que dice. Las personas no deciden migrar porque existen condiciones de regularización para las personas que ya migraron. No. Alguien que tenga intención de emigrar a lo mejor puede decir, mira, aquí está fácil y aquí no lo está. Pero la pregunta, esto es un tema incluso de análisis económico del derecho. Cuando yo tengo una regulación de cualquier tipo, tengo que saber no solamente qué quiero que haga la persona según la norma, sino que lo que está dispuesta a hacer la persona que no va a cumplir la norma. Vuelvo al mismo ejercicio de delante. Si a mí me demuestran que esas personas ¿ya? no van a venir, porque yo les digo que no vengan en ciertas condiciones, ningún problema. Pero los últimos 6 años nos han demostrado que no es Ya, así. pero en términos simples, Están viniendo igual. para ir llegando a algunos puntos más claros, ¿usted regularizaría las 170.000 personas que están irregularmente en Chile? Hay que ver el caso colombiano. En Colombia se dieron 2 millones de permisos de trabajo, no necesariamente visa, es un tema a discutir, y resulta que allá no están los problemas que tenemos acá. Lo que pasa es que tenemos... O sea, usted me está respondiendo que sí. Sí, claro, pero si no hay ninguna duda, si yo no tengo... Ya. La ventaja que tengo yo es que yo no voy a elecciones, entonces yo le puedo decir Claro. una verdad incómoda. La única verdad incómoda es que no existe ningún futuro en una política migratoria que concentra su atención en las fronteras y en las Ya. expulsiones. Con respecto, Eso no funciona. con respecto a los 28.000 que tienen mérito para ser expulsados, es decir, Chile ha decidido que no cumplen las condiciones para estar aquí por razones de seguridad, incumplimiento, delito, etcétera. ¿Qué hacemos con esos 28.000 que están, no tenemos idea dónde, y donde comúnmente se les cita y dan una dirección que nadie la verifica? Y entiendo que no es legalmente ahora, no se puede ir y entrar a ese domicilio a buscarlo. Si el tipo no sale, no se puede llegar hasta la puerta. Claro, sí. Porque la ministra ayer dijo, vamos a hacer un cambio legal para poder entrar a esa dirección a ver si está. Pero- porque si él se esconde, cierra la cortina, no podemos hacer nada. Ya, pero esto hay que verlo por capas, ¿sí? Obviamente no vamos a tener el tiempo, pero solamente para despejar ese punto. A ver, supongamos que hoy día yo le facilito todos los problemas a la ministra para poder entrar a todas las casas y poder estar en condiciones de expulsar a esas personas. ¿Cuánto nos demoramos en echar a esos 28.000? Ya, no 16 años, 5 años. Pero el punto de lógica dice, ¿por qué andamos persiguiendo personas aquí adentro y no lo impedimos antes que entraran? Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es decir, lo que estoy diciendo es precisamente, para mí tienes que entender lo complejo que es para mí, que un resultado que se da porque no nos hacen caso de lo que venimos transmitiendo hace muchos años, sí. y resulta que ahora nos reclaman que demos soluciones mágicas para una cuestión que es inabordable en la forma que lo están tomando, precisamente porque no nos hicieron caso. Si aquí el problema está en que se generaron incentivos para que la forma de ingresar a Chile fuera irregular, porque se negó la posibilidad de que las personas ingresaran en forma regular. Uno tiene que entender que la condición en la que se encuentra la región, principalmente determinada por Venezuela, es una condición excepcional de emergencia. Entonces nosotros no podíamos pretender que las formas de ingreso a Chile respondieran a todos los parámetros de la normalidad. Cuando estábamos hablando de gente que no poca no tenía pasaporte porque no se los daban. Es decir, hay que ver la realidad de la entrega de pasaporte en Venezuela, que es una tecnología carísima, porque es de la época del petróleo dulce con Chávez. Es además que el gobierno de Venezuela no está interesado en entregar documentación. Oiga, pero usted trabajó en el periodo de Bachelet 2 y Sebastián Piñera en algún momento no lo invitó porque hemos revisado eso y no es que lo invitó, pero sí mostró un gesto hacia Venezuela y ellos lo entendieron como vamos a poder recibir a todos los que podamos. Cecilia Pérez lo dijo en su momento. ¿Usted está de acuerdo con eso entonces? Yo creo que es una pequeñez y no me voy a prestar para eso, no me he prestado antes, el empezar a echarse la culpa de quién trajo a quién. Mire, es tan miserable. No me sí, refiero yo sé como, que no lo dice. como política, a lo mejor no era mala. Es que a lo eso me quiero- refiero. es que- Porque todos dijeron terrible, ahí está No, el no, culpable. yo estuve muy de acuerdo, porque es tan erróneo
echarle la culpa a Piñera de que llegaron los venezolanos como echarle la culpa a Bachelet de que llegaron los haitianos. Son ridiculeces desde el punto de vista, uno ve las curvas, uno ve cómo estos fenómenos se venían presentando. El crecimiento de la migración venezolana venía en forma sostenida y casi a la par de la migración haitiana en el periodo que a mí me tocó estar. ¿Usted cómo controla las mafias cuando se dan este tipo de fenómenos? Con inteligencia. Porque al final con los haitianos pasó, se descubrieron mafias y había hasta empresas, ¿no? De transporte aéreo. Había empresas de transporte aéreo, pero los haitianos entraban a Chile haciendo uso de una normativa que lo permitía y que, digámoslo, que permitió, como se podía cambiar... Son delincuentes, sacó ventaja de eso, normativa. No, y además que, pero ojo, no hubo un desborde migratorio en términos del control. ¿Por qué? Porque todos esos haitianos entraron como turistas y pedían su visa en Chile. Entonces sabíamos dónde estaban esos haitianos, de dónde eran. Es lo que no sucede hoy día con los venezolanos. Ahí es un muy buen ejemplo. Si uno de los grandes errores que yo creo que se cometió en la nueva ley de migraciones es precisamente evitar que una persona que ingresa como turista pueda cambiar a un estatus migratorio de visado. Te pongo un ejemplo. Tú tienes a una persona que ingresó como turista y te interesa contratarla para que cuide a alguien en tu casa. Según la legislación actual, esa persona tiene que volver a su país de origen y desde allá tramitar una visa que no demora poco para que tú después la contrates para que se venga. ¿Es realista eso cuando tú quieres contratar a alguien que cuida tu casa? Se está legislando a ver si se considera un delito ingresar irregularmente a Chile. Ya la respuesta creo que la sé. Pero es que hay que ver la historia. Por ningún motivo, dice usted. No, pero es que si el ingreso clandestino a Chile fue delito desde el año 75 hasta el año 2002, 2003, cuando entró en vigencia. Pero ahora le van a poner unas penas más altas. Sí, no es un tema de pena, es un tema de que es inefectivo. Pero pensemos lo mismo. Hablemos, estamos hablando de 200.000 personas en los últimos 5 años. ¿Quieres meter 205.000 personas a la cárcel? Oye, hay por tiempo solamente, Rodrigo, por eso no profundizo más en eso, pero antes de despedirnos, en el norte hay una denuncia que están utilizando a niños para ingresar, porque cuando son reconducidos los que vienen sin niños, pero los que vienen con niños por cuestiones humanitarias los estamos aceptando. Lo dijo el fiscal de Arica. Y hay una especie de tráfico de niños, utilización de niños en la frontera norte, me refiero a Arica-Parinacota. ¿Cómo ve esa situación? La veo como una crónica anunciada, porque este fenómeno, vuelvo a lo mismo, hay que ver la experiencia más allá de Chile. Los menores no acompañados, que es el término técnico que tiene esa figura, es una figura que sucede en todos lados y precisamente por eso lo que hay que tratar de hacer es evitar que vengan niños solos y por lo tanto hay que permitir que sus familias tengan posibilidades de venir razonablemente. A ver, pero es que se prestan niños de otras familias para poder... Y por eso es importante el tema de la información, de la cooperación internacional. Y no sé si se los prestan siempre. No, sí, claro. No, sí, porque algunos denuncian que se los quitan. Pasa todo lo que tú estás diciendo, pero y con esto quiero dejar esta reflexión. Si tú tienes que entender que como Estado de Chile, esto es una verdad incómoda, tu capacidad de control, fiscalización, tu capacidad policial, de inteligencia, es acotada. Es acotada. Claro. Lo que tú tienes que hacer es realizar políticas de gestión migratoria que hagan perfilar, entonces las personas que vienen por motivos legítimos, que vayan por la vía administrativa, para que tú puedas dedicar esa capacidad de control a las personas que vienen por motivos ilegítimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Estado de Chile los ha metido a todos en un saco y por lo tanto la capacidad de control se ha diluido. Eso es lo que ha sucedido. Y por lo tanto hoy día estás desbordado, claro, porque no existe fuerza policial, no existe capacidad de inteligencia que aguante a esta cantidad de gente que ingresa en forma irregular. Y tiene todo. ¿Chile soporta mucho más migración? ¿Cómo? Chile soporta mucho más migración. Entiendo que hay una cifra saludable, como un 12%. ¿Escuché alguna vez? ¿Es así? Y los datos de la tasa de natalidad indican que incluso, otra verdad incómoda, quizás necesitamos más migración. Si el tema es cómo la gestionamos, si aquí lo que no hay es un match dentro de las necesidades que tiene el país, de las personas, del perfil de personas, del uso de los perfiles profesionales y técnicos que tienen las personas que están llegando. Si nosotros tenemos ingenieros vendiendo papas fritas acá. Entonces, ese match no se da con respecto a las necesidades. Y la gente en las zonas del agro te dice, necesitamos más gente, necesitamos más personas, pero ¿cómo se hace ese match? ¿Cómo tú le das un permiso a una persona y tú le dices, de acuerdo, le doy el permiso, pero usted se va a trabajar acá en esto, en lo que yo le estoy diciendo? Eso es gestión migratoria. Cuando el Estado no hace eso, es la realidad la que termina desbordando lo que es lo que ha pasado en los últimos 6 años. Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, nos ha acompañado aquí en el estudio. Ha sido un placer, Rodrigo, haberlo tenido aquí. Muchas gracias.